Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en sus hogares compartiendo sobre la palabra de Dios. Quisiera que comenzáramos pidiéndole al Señor que Él sea quien nos guíe en este momento, que a través de su Santo Espíritu nos dé la revelación para poder entender lo que Él nos quiere hablar. Te invito para que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas lindas y maravillosas para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, nos presentamos juntos para pedir, Señor, que tú nos abras el entendimiento a través de tu Santo Espíritu, que seas tú, Señor, hablando a través de esta palabra. Señor, yo hago a un lado todo mi conocimiento humano y te pido que seas tú, Señor, quien hable a través de mi boca, para que cada uno de mis hermanos y mis hermanas seamos edificados, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Precisamente el tema que quiero que tratemos en este día es el de la oración. Lo he titulado Orando eficazmente. La palabra del Señor nos insta a que nosotros no dejemos de orar. Nos dice que nosotros debemos hacerlo frecuentemente, que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a escudriñar en la palabra para entender lo que es una oración eficaz. La palabra del Señor nos dice en Mateo 7:7. Nos dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es así como el Señor nos exhorta a través de la Biblia de que nosotros tenemos que buscar constantemente ese favor de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Nosotros debemos ser humildes y entender que el Señor conoce todas nuestras necesidades, pero Él también pide que nosotros nos humillemos delante de su presencia y que nosotros traigamos delante de su trono nuestras peticiones. Yo sé, mi amado hermano, que en muchas oportunidades nos vemos limitados porque decimos: es que yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. En realidad el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que nos guía. Él es el que pone nuestra palabra en nuestra boca. Él es el que traduce al Padre, así lo dice la Escritura, cuando nosotros estamos orando, para que la oración sea grata delante de Dios. No es que nosotros tengamos que ser perfectos para poder presentarnos delante del trono, porque si no nunca lo podríamos hacer, salvo en el día que seamos transformados. Pero la palabra nos insta a que nosotros llamemos constantemente para que nos abran esa puerta de bendición. Sé que esto es difícil para muchas personas porque estamos habituados a que pedimos y queremos la respuesta ya. Sin embargo, la Escritura nos dice que tenemos que ser constantes en la oración. ¿Para qué? Para que podamos recibir. El que pide, recibe, y el que busca, halla. Aquel que ora, recibe la bendición de Dios. Aquel que toca las puertas del cielo a través de la oración, recibe el favor y la misericordia, la gracia, el poder y la unción de Dios. ¿Por qué? Porque Él está deseoso de darnos esa bendición. Él está deseoso de hacer cosas lindas y maravillosas en nuestra vida, pero nosotros tenemos que pedirlo. ¿Por qué? Porque cuando lo pedimos es porque nosotros hemos entendido que necesitamos la ayuda de Dios. La palabra del Señor también nos dice en Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es ahí donde muchas personas dejan de orar y dicen: pero es que yo oro y no recibo la respuesta de parte de Dios. Posiblemente, si eso ha sucedido, es porque estamos pidiendo fuera del favor de Dios o fuera de la voluntad de Dios. La palabra nos dice muy claramente que cuando no recibimos es porque estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades nosotros pedimos para nosotros solamente, olvidando que también tenemos personas a nuestro lado que están sufriendo, que necesitan ese apoyo en la oración. Este tema me surge porque un día de estos que estábamos en el altar, mi hijo me dijo que él iba a pedirle al Señor, creo que fue 1,000,000 de colones o algo así, y yo le dije: ¿para qué usted lo quiere? Me dice: para comprarme esto, para comprarme aquello, para comprarme lo otro. Entonces ahí fue cuando nosotros comenzamos a conversar y yo le decía: es que si se pide ese tipo de cosas no hay respuesta de parte de Dios, porque usted está pidiendo solo para usted, para un beneficio personal y solo para cosas materiales. Entonces en ese sentido Dios no va a responder esa oración. Dios es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, pero también tenemos que entender
que Dios no es un Dios de alcahueterías. Dios desea para cada uno de nosotros lo mejor y Él sabe que si nos da un montón de dinero, posiblemente nos desviemos del camino, posiblemente nos olvidemos de Él. El salmista David decía: Señor, no me des tanto como para que me olvide de ti, ni tampoco como para que reniegue. El Señor siempre nos da lo justo y necesario, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que tener claro que cuando pedimos y no recibimos, tenemos que examinar nuestra oración, tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque posiblemente estamos pidiendo mal. Cuando nosotros pedimos bajo la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, con plena fe, certeza y certidumbre de lo que va a venir, eso sucede en el momento oportuno de Dios. Es en ese momento en que recibimos la respuesta por parte de Dios. No antes, no después. Es en el momento oportuno. Es en el momento oportuno, como les decía, mis amados hermanos. También la Biblia nos enseña que debemos orar bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es ahí donde comenzamos este viaje. Necesitamos comenzar a estudiar lo que dice la palabra de Dios respecto a la oración, para saber cuál es la voluntad de Él hacia nosotros, hacia nuestros semejantes. La palabra del Señor nos dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esa es la voluntad de Dios. Orar unos por otros. Cuando yo antepongo las necesidades de mi hermano, de mi hermana, a las mías, y presento delante del trono de Dios sus necesidades y le pido al Señor que bendiga a mis hermanos y a mis hermanas, es en ese momento cuando Dios también tiene misericordia, compasión y también trae lo que nosotros necesitamos. Pero para eso debemos entender que nosotros no debemos ser egoístas en la oración. Eso es como cuando un hijo solamente pide y no da absolutamente nada. Eso para nosotros los padres es doloroso, porque cuando un hijo es egoísta y solamente pide y no disfruta lo que se le ha dado, solamente pide y solamente quiere para él, entonces nosotros nos sentimos lastimados, porque por más que le amemos, nosotros decimos: ellos están haciendo las cosas mal, ellos no han entendido que nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué dice la palabra? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es una oración eficaz? Mis amados hermanos, no sé con cuántas personas he conversado que me dicen: es que yo no sé orar, es que yo necesito aprender a orar. La oración, primero que todo, para que sea una oración eficaz, tiene que ser una oración concisa. No tenemos que presentar delante del Señor palabras muy hermosas, porque muchas veces las personas creen que tienen que adornar sus oraciones usando palabras de domingo, y eso no es cierto. El Señor ama al humilde, el Señor exalta al humilde, el Señor desea bendecir al humilde. Y cuando llegamos delante de Él decimos: oh Señor Padre eterno, gloria a ti, que vives y reinas por los siglos. Eso es exaltación, sí, pero a veces es mejor decirle: Padre, te alabamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A veces adornamos o queremos adornar mucho la oración, y tenemos que entender que Dios nos ama. Dios no necesita palabras de domingo. Dios lo que necesita y requiere de nosotros es un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Él. Él desea escuchar ese tipo de oraciones en los cuales nosotros nos humillamos delante de la presencia de Él, nosotros lloramos en su presencia. Esas oraciones que salen de nuestro corazón, no de nuestra mente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros oramos con la mente, pero nada más no pedimos, no permitimos que el Espíritu Santo opere. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu mismo intercede por nosotros, llevando al Padre aquello que en nuestro corazón está. Yo sé que se ha hecho mucha burla de la oración en lengua, sin embargo, esa es una oración sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro espíritu y el espíritu están en conexión. Es ahí donde nosotros ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo, pero dice la Escritura que estamos siendo confortados, que estamos siendo renovados, que nosotros estamos presentando delante de Dios nuestras peticiones y ni siquiera tenemos entendimiento de ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que en ese momento está clamando: Abba, Padre, ¿verdad? Es en ese momento
momento en el que nosotros estamos intercediendo, orando en lenguas, en que hay una comunión íntima y personal con Dios. Este tipo de oración es una oración eficaz, una oración que llega delante del trono de Dios y que es respondida en el momento oportuno. Sin embargo, te repito, hay personas que creen que la oración es algo sumamente complicado, y no es así. Es simplemente humillarnos delante de la presencia de Dios, abrir nuestro corazón delante de Él y permitir que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra boca para que lleve al Señor todo lo que nuestro corazón anhela, desea, y todo dolor, aflicción, resentimiento, amargura, todo eso es quitado. ¿Por qué? Porque nosotros somos liberados a través de Dios, y la oración eficaz del justo puede mucho. Ella trae sanidad integral en nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Nosotros debemos entender que nuestro corazón carga cosas que al Señor no le agradan, y cuando oramos delante de Él en gemido, como dice la Escritura, con gemidos indecibles, es ahí donde ese corazón atribulado es confortado. La palabra del Señor también nos enseña un modelo de oración. Jesucristo es nuestro Maestro y nosotros debemos de seguir las enseñanzas que Él nos ha dado. Es así como el Señor nos dice en la palabra, en Mateo 6, del 9 al 13, nos lo dice claramente: ustedes deben orar así. Y es el Señor Jesús el que nos lo está diciendo. Y ojo, esto no es una oración para ser repetida, esta es una oración para que nosotros la tomemos como un modelo. La palabra del Señor nos dice que debemos de orar: Padre nuestro. Primer punto, Padre. Debemos reconocer que Él es nuestro Padre, que nosotros hemos sido ya adoptados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una relación íntima y personal con Dios. Ya deja de ser Yahweh, ¿verdad? Ahora se convierte en nuestro Padre. Es ahí donde nosotros debemos entender un punto más. No es exclusivo mío, es nuestro Padre. ¿Y dónde está Él? Allá en el cielo. Él necesita ser santificado, Él debe ser santificado. Él es excelso, Él es soberano, Él está por sobre todo lo que existe, por sobre todo lo creado, y por eso debemos reconocerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconozco mi posición como hijo delante de Él, reconozco que Él es un Padre de amor que desea lo mejor para mí. También ahí estoy reconociendo la santidad que existe en Dios. Estoy reconociendo que Él es puro, que Él es perfecto, que Él es santo, y también Él pide que nosotros nos vayamos perfeccionando cada día, que vayamos dejando atrás todo aquello que no nos agrada. Es ahí donde debemos examinar nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que quite de nosotros todo aquello que a Él no le agrada. ¿Para qué? Para que seamos santificados, seamos perfeccionados, cada día más, porque ya hemos sido santificados a través de la sangre de Jesucristo. Segundo punto, nos dice: venga tu reino. Cuando pedimos que el reino del Señor venga, no lo estamos pidiendo de una forma física solamente, sino de una forma espiritual. ¿Cuántas veces hemos visto a un drogadicto en la calle y hemos orado por esa persona para que el Señor le libere? ¿Cuántas veces hemos tenido conocimiento de un vecino, una vecina que está siendo atribulada por demonios, y nosotros hemos doblado rodillas para pedirle al Señor: Señor, venga tu reino, no solo a mi vida, sino a la vida de Él? Que venga tu reino, Señor, en todas las áreas de mi ser, en lo financiero, en la relación de pareja, en mi familia, en el trabajo, que tu reino se establezca, Señor. Eso es lo que debemos pedirle. Que seamos luz en medio de la oscuridad, y debemos pedir para que el reino del Señor venga al corazón de aquellas personas que todavía no le conocen. Es ahí donde nosotros vamos a comenzar a hacer luz en medio de toda tiniebla, y vamos a tratar de dar testimonio de Él donde quiera que vayamos. Y después que le decimos: Señor, que sea tu voluntad, reconocemos el señorío en esta petición. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que la voluntad de Dios está por sobre todo lo que nosotros podamos imaginar, que sus planes son maravillosos, excelsos, soberanos, vamos a decirle: Señor, hágase tu plan y no el mío. Señor, que se cumpla tu voluntad y no la mía, porque yo quiero esto, pero Señor, yo sé que tú quieres cosas mejores para mí. Es ahí donde nosotros debemos de pedirle: Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, que todo lo que nosotros hay que a ti no te agrada sea cortado y cancelado. Señor, que tú, Señor, establezcas tu reino en mi familia, que tú establezcas tu reino en mi trabajo, que yo pueda hacer luz en medio de la oscuridad.
Es esa la oración que al Señor le agrada. Reconocer que somos imperfectos, propensos a fallar, pero que Él nos puede perfeccionar. Cuando decimos venga tu reino, abarcamos todo lo que en nuestra vida existe y pedimos al Señor que Él sea el dueño de todo nuestro ser. Es ahí donde tenemos que doblegar nuestro ser y decirle: Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo necesito esto, yo quiero esto, pero Señor, que no sea lo que yo quiero ni necesito, sino lo que tú deseas para mi vida. Después el Señor Jesucristo nos enseña que debemos ser humildes en nuestra petición también y no pedir para que nos sobreabunden, que no nos vaya a sobrar, sino nos dice: danos hoy el pan que necesitamos. Que cada día el Señor supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Recordemos lo que nos decía el salmista David también: Señor, no me des tanto como para que me olvide de ti, ni tampoco como para que vaya a renegar. Es ahí donde necesitamos entender que Dios es un Dios justo. Él da a cada uno lo necesario. Cada día nosotros tenemos necesidad de muchas cosas y Dios suple todas y cada una cuando se las pedimos. No debemos preocuparnos por el día de mañana, y eso nos lo enseña Jesucristo también, que cada día trae su propio afán, que basta cada día su propio afán. Tenemos que entender que nosotros este día necesitamos algo y Dios nos lo va a proveer. Si mañana necesitamos otras cosas, Dios las va a proveer también. Entonces, cuando le pedimos al Señor: Señor, danos lo que necesitamos, Él lo va a hacer. Él va a traer a nuestra vida todo aquello que nosotros necesitamos, ya sea en la parte emocional, en la parte física, en la parte económica. En cualquier parte el Señor va a suplir nuestras necesidades, pero también se lo tenemos que pedir. Señor, ten cuidado de mí, bendíceme, Señor, para yo ser de bendición a otras personas. Eso no es una oración que esté alejada de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos bendecidos, dice la palabra que nos bendice para que seamos de bendición. Entonces nos estamos ajustando a lo que la Biblia nos enseña. Es así como nosotros tenemos que pedir también en lo material, que el Señor nos bendiga con trabajo para nosotros poder bendecir a otras personas a través de nuestro trabajo. El Señor es un Dios justo y Él nos va a dar lo que necesitamos cada día. El Señor Jesucristo también nos enseña a pedir: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. La Escritura es clara, mi hermano, que si no perdonamos a los hombres sus pecados, tampoco Dios nos va a perdonar los nuestros. En el momento en que yo me pongo en posición divina y me creo superior a Dios, y yo digo: yo a mi hermano, a mi hermana que me ofendió, yo no lo voy a perdonar porque lo que me hizo no tiene perdón, entonces yo debo recordar que Dios en ese momento deja de perdonarme mis pecados. Todo lo que yo haga, ya el Señor no me lo va a perdonar. Pero si yo tengo un corazón humilde y reconozco que yo soy deudor de Dios muchísimo más de lo que cualquier persona me puede deber a mí, entonces yo voy a entender que tengo que perdonar a cada uno de mis hermanos. Cada ofensa que me han realizado, yo la tengo que perdonar. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción. El perdón es una decisión. Es así como yo debo decidir perdonar de corazón a mi hermano y a mi hermana. Y ojo con esto, no quiere decir que lo vamos a olvidar. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre va a estar ahí en nuestra mente, pero nuestra mente y corazón son dos cosas diferentes. Si está en nuestra mente y nosotros permitimos que se haga una raíz de amargura en nuestro corazón, es ahí donde estamos mal. Pero si nosotros viene el pensamiento y nosotros recordamos inmediatamente, decimos: sí, fulano de tal me hizo tal cosa, pero yo hice tal otra y el Señor me la perdonó, entonces yo debo perdonar a esta persona por lo que me hizo. Es así como somos curados, como somos sanados en nuestro corazón. Señor, perdónanos todo lo malo que nosotros hemos hecho y ayúdanos a perdonar a nuestros semejantes también. Y debemos tomar esa decisión por medio de la oración. En muchas oportunidades hay personas que cargan grandes pesos sobre sus vidas, pesos de resentimiento, de odio, de rencor, y eso a Dios no le agrada. Si llegamos delante de la presencia de Dios, tiene que ser con un corazón limpio de todo odio, de toda amargura, un corazón dispuesto a amar a mis semejantes, un corazón dispuesto a amar a Dios. Y la palabra del Señor es clara cuando nos dice que cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestro hermano a quien sí vemos. Es así, mi amado hermano y amigo, como nosotros tenemos que perdonar por medio de la oración y también pedir bendición sobre nuestros enemigos, para que el Señor
haga cosas lindas y maravillosas en la vida de cada uno de ellos. Un termómetro espiritual para que sepas si nosotros, o para que sepamos más bien, porque yo me involucro, para que sepamos si estamos bien en nuestro corazón, es si somos capaces de orar y bendecir a aquellos que nos han lastimado. Si eso sucede es porque ya el Señor ha hecho cosas lindas en nuestra vida y somos capaces de perdonar, porque hemos entendido que el perdón es una decisión. Entonces nosotros ya lo hemos decidido y lo hemos hecho. Es así como nosotros tenemos que orar, como te repito, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y por último, el Señor Jesucristo nos enseña a pedir que seamos librados de toda tentación. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Dice la palabra del Señor que benditos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan las buenas nuevas de Jesús, no los que tienen los pies presurosos para ir a lo malo. Y hay personas que se llaman cristianos, que se llaman hijos de Dios, que están deseando, mis hermanos, cualquier cosa para correr hacia lo malo. En esta época en que estamos viviendo, ¿cuántas personas no están deseando salir de sus hogares para irse para un baile? No piden al Señor que se quite lo de la pandemia para ir a la congregación, no, sino que en su corazón ellos lo que quieren es ir a un baile, es ir a una fiesta, es irse de vacaciones. Es así como nosotros debemos de entender que nosotros tenemos que correr hacia lo bueno, no hacia lo malo. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, no nos expongas a lo malo, no nos expongas a la tentación, líbranos de toda acechanza del enemigo. Tenemos que ser humildes y reconocer que somos débiles, que somos propensos a fallar, que necesitamos del Señor para poder avanzar. Es así como le pedimos al Señor, Señor, yo al Señor le pido, Padre, pon setos de espinas alrededor de mi camino para que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que siga tu voluntad. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de todas esas acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Tenemos que entender que nosotros debemos también apartarnos de lo malo, porque la palabra del Señor dice que el insensato ve que va por mal camino y no le importa, él sigue y lo que termina es cayendo. Pero si nosotros entendemos que debemos apartarnos de lo malo y buscar lo bueno, cuando vemos que vamos presurosos hacia lo malo, tenemos que corregir nuestro rumbo. Es ahí cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría que viene de lo alto, que Él nos ayude a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, que nosotros en nuestro corazón seamos llevados hacia lo bueno y no hacia lo malo. Aquí es donde el Señor Jesucristo nos enseña a que nosotros también debemos de buscar esa presencia del Señor constantemente. ¿Por qué? Porque todos los días viene la tentación. No es factible que un hijo de Dios ore cada semana, cada 15 días. Nosotros necesitamos orar en todo tiempo, cuando nos levantamos, al mediodía, en la tarde. Dice la palabra del Señor que Daniel oraba 3 veces al día, que él se inclinaba, que él ponía su rostro hacia Jerusalén y que él oraba 3 veces al día. Y la pregunta es, ¿cuántas veces estamos orando nosotros? ¿Será que oramos todos los días o que dejamos eso reservado para los domingos cuando nos congregamos? Es así como nosotros debemos de medirnos espiritualmente hablando y decir, Señor, ¿estoy bien o estoy mal? Y si estoy bien, le tengo que pedir al Señor que me ayude a orar todavía más. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Esos tiempos son duros para los cristianos. ¿Por qué? Porque hemos sido separados. Y eso tenemos que entenderlo. Dice la Escritura que cuando 2 o 3 en su nombre están, ahí está Él. La palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos. Y en estos momentos estamos separados. El diablo es estratega. El diablo quiere una separación de los hijos de Dios, porque cuando andamos solos es más fácil atacarnos. Pero cuando estamos en unidad, estamos en comunidad, estamos en armonía, tenemos todo en común, esto es lo que sucede. Hay un fortalecimiento comunitario ante las acechanzas del enemigo. Por eso la palabra nos decía, oren unos por otros. Porque cuando nosotros nos sentimos mal y en la congregación somos humildes y le decimos a nuestros hermanos, oren por mí, estoy pasando un momento de prueba, tengo esto, necesito que me ayuden. Estamos siendo humildes y eso le agrada al Señor también.
Nosotros debemos de entender que esa tentación viene en el momento de mayor debilidad. Cuando más alejados estamos es cuando el enemigo nos va a atacar, y nos va a atacar con cosas que a nosotros nos agradan. Por eso debemos levantarnos en la madrugada, así como Jesucristo lo hacía, que Él le buscaba aún antes de que rayara el alba. Tenemos que levantarnos de madrugada y buscar el rostro del Señor en oración. Sé que no es fácil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Sé que no es fácil orar en todo tiempo porque nuestro cuerpo muchas veces se siente cansado y necesita un descanso, pero también tenemos que doblegar la carne, como dice la Escritura, y debemos seguir orando, seguir suplicando, seguir clamando al Señor, los unos por los otros, y también pidiéndole al Señor que nos ayude a apartarnos de toda tentación. Todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos de entender, mis hermanos y mis hermanas, que cuando le pedimos al Señor en el nombre de Jesús, estamos glorificando al Hijo y estamos glorificando al Padre. La Escritura es clara cuando nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Él es el único por el cual debemos pedir, por el cual podemos pedir perdón. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entender que toda oración la tenemos que hacer en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre maravilloso, ese nombre que representa todo el amor de Dios. El verbo de Dios es Jesús. Entonces ese amor, ese poder, esa misericordia, esa gracia está disponible para nosotros. Toda oración que hagamos la debemos hacer en el nombre de Jesús. Mis hermanos, para ir concluyendo, la oración eficaz no quiere decir una oración que sea larga. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que hubieron oraciones sumamente concisas de parte de Jesucristo. Y como Él buscaba el rostro del Señor en lo secreto, el Padre también le glorificaba en lo público. Cuando Él levantó a Lázaro, no tuvo que hacer una oración de 4 horas. Él simplemente dijo una frase y con esa frase Lázaro fue resucitado. Padre, te alabo. Padre, te exalto. Padre, te bendigo. Es como debemos de iniciar las oraciones. ¿Por qué? Porque tenemos que glorificarle. Después tenemos que reconocer su señorío, su majestad, su dominio, su poder. Tenemos que tener esa relación estrecha y cercana con Él para que sean cosas maravillosas en nuestra vida. Yo sé que eso es un cambio de paradigma, porque en muchas oportunidades vemos a Dios como algo tan lejano, tan inalcanzable, que a nosotros nos da temor orar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto esa barrera en nuestra mente. Sin embargo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y es el Espíritu Santo el que pondrá palabras en nuestra boca cuando nos humillemos en la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo el que llevará al Padre, y en el nombre de Jesús, toda oración que tú hagas conforme a la voluntad de Dios será respondida en el momento oportuno. Te invito para que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas a través de la palabra y deseas esa relación íntima y personal. Deseas que nosotros nos acerquemos confiadamente delante de tu trono. Y por eso en esta noche, Señor, nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir, Padre, para pedir que tú, Señor, nos libres de toda acechanza del enemigo, de todo plan del maligno. Que tú, Señor, nos fortalezcas cada día, Señor, para que podamos orar sin cesar, como dice la Escritura, y que cada oración sea agradable delante de ti. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, toda área de nuestro ser, y pedimos, Señor, que tú bendigas a todos y cada uno de los que están a nuestro alrededor. Guíanos, Señor, para hacer luz en medio de la oscuridad, para dar testimonio tuyo donde quiera que nos encontremos, para que tu reino se establezca, Señor, en la vida de nosotros y también en la de aquellos que están a nuestro lado. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que están pasando momentos de angustia, de tribulación, para que tú traigas paz, que
que tú bendigas sus vidas, aquellos que están pasando necesidad, Señor, que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria en toda área de sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos vas fortaleciendo cada día más a través de tu Santo Espíritu. Quita de nosotros todo lo que no te agrada y ayúdanos, Señor, para que toda acechanza del enemigo, todo plan del maligno, Señor, sea cortado y cancelado en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos gracias porque sabemos que conforme pedimos, así recibiremos. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, mis hermanas. Les bendigo en el nombre del Señor y sepan que cada día estamos orando por ustedes. Hay un pueblo que se ha levantado en oración. En nuestra congregación hay personas que estamos orando, estamos clamando por la congregación, por cada